La lluvia golpeaba con suavidad los ventanales del pequeño café en el centro de Ciudad Luz, envolviendo el ambiente con una melancolía serena. El aroma del café recién molido se mezclaba con el leve perfume de jazmín que emanaba del abrigo de Valeria Mendoza, una joven abogada de 28 años que miraba con inquietud hacia entrada, esperando por alguien que apenas conocía. Este joven que te presentó la tía Elsa parece serio. Por lo menos es abogado como tú. Algo tendrán en común, le había dicho su madre esa mañana, antes de soltar una tos seca que Valeria fingió no notar. Valeria ajustó el lazo de su blusa blanca y repasó mentalmente los consejos de su madre. Habla poco. Sonríe. No digas que odias las citas a ciegas, pero lo cierto es que esa era su séptima cita en lo que iba del año, y en todas había sentido lo mismo: desconexión, hombres con trajes caros y conversaciones vacías. Cuando el camarero la condujo a una mesa reservada junto al ventanal, ella apenas levantó la vista. Allí estaba él, impecable con un traje negro, lentes finos y una expresión de serenidad peligrosa. No dijo una palabra, solo la observó con una intensidad que desestabilizó su pulso. «Perdón, ¿eres Martín?», preguntó Valeria, con voz tímida. El hombre alzó una ceja y respondió con calma: «No, pero puedes sentarte si quieres». Valeria titubeó, pero algo en su mirada la hizo hacerlo. Tal vez fue su voz grave, o la forma en que apartó su taza, como si esperara que ella se uniera desde siempre. «Yo vine a una cita a ciegas. El restaurante está por cerrar y te sentaste en la mesa equivocada», interrumpió él con una media sonrisa. «Feliz cumpleaños». El corazón de Valeria se detuvo un segundo. «¿Cómo? ¿Cómo sabes que hoy es mi cumpleaños?». Él la miró directamente a los ojos. «Porque nadie más aquí parece estar prestándote atención. Y ese pastel frente a ti no lo pediste tú, ¿cierto?». Ella parpadeó, sorprendida. Un pequeño pastel con una vela solitaria había sido colocado sobre la mesa por error. «Oh, no». «¿Quién eres tú?», susurró ella. «Martín no vendrá», dijo él, sin contestar su pregunta. «Pero si te parece, puedo quedarme». Valeria no sabía si levantarse o quedarse, pero no podía moverse. Algo en su presencia la anclaba. «No suelo hacer esto», dijo finalmente, con una risa nerviosa. «Yo tampoco», respondió él. Pasaron los siguientes minutos hablando de libros, leyes y cafés favoritos. Descubrieron que ambos eran abogados, aunque él esquivó con elegancia cualquier detalle sobre dónde trabajaba. Ella mencionó su madre enferma y las dificultades económicas, sin saber por qué sentía tanta confianza. Cuando la velita fue encendida por el camarero, él la miró y dijo: «Pide un deseo, pero no uno cualquiera. Uno que nunca hayas dicho en voz alta». Ella cerró los ojos. Deseó ser vista, no como la chica esforzada ni como la hija responsable, sino como mujer. Deseó, aunque fuera por un segundo, que alguien se quedara. «¿Lo pediste?». «Sí». «¿Y tú?». Él no respondió. Al final, cuando se despidieron, ella le agradeció por la compañía. «¿Puedo saber tu nombre al menos?». «Te lo diré si alguna vez nos volvemos a encontrar». Y se marchó, sin dejar rastro, sin decir adiós. Esa noche, al llegar a casa, su madre le preguntó: «¿Cómo te fue?». Valeria pensó en mentir, pero sonrió levemente. Fue inesperado. Lo que no sabía era que al día siguiente, al presentarse a su nuevo trabajo en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, sería asignada a trabajar directamente con el abogado más joven en llegar a socio, el mismo hombre con quien compartió el pastel y el deseo secreto. Y su nombre no era Martín, era Adrián Leiva, el CEO oculto de la firma. Si estás tan intrigado como yo con su secreto, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. El primer día de Valeria en el bufete Leiva
Asociados comenzó como una escena sacada de un sueño, o más bien, de una pesadilla exquisitamente confusa. Los pasillos eran de mármol claro, el olor a papel nuevo y café premium llenaba el ambiente, y cada escritorio estaba meticulosamente ordenado. Valeria intentaba mantener la compostura, pero cada paso la acercaba a una revelación que aún no terminaba de digerir. Cuando la secretaria la condujo hasta la oficina del socio principal con la frase «El señor Leiva quiere darte la bienvenida personalmente», sus piernas flaquearon un poco. Y ahí estaba él, de pie frente al ventanal, con las manos cruzadas a la espalda, mirando la ciudad como si le perteneciera. «Buenos días», señor Leiva musitó, sintiendo cómo su garganta se secaba. Él se giró lentamente. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, y por un segundo no hubo tiempo. Solo aquel silencio, lleno de electricidad contenida. Señorita Mendoza dijo con una sonrisa enigmática: «Bienvenida a Leiva, asociados». Ni una palabra sobre la noche anterior, ni una mención al pastel, al deseo, al nombre falso, nada. Como si no hubiera pasado, como si ella lo hubiera imaginado todo. Valeria asintió, ocultando el nudo que se le formaba en el estómago. «Estoy lista para comenzar». «Eso espero», respondió él. «A partir de hoy, trabajarás directamente conmigo. Tengo casos sensibles en curso y necesito a alguien confiable». Esa última palabra retumbó en la cabeza de Valeria. Durante las siguientes horas, se sumergió en documentos legales, contratos de empresas fantasma y cláusulas enrevesadas que ocultaban secretos. Pero un detalle llamó su atención: un archivo marcado como Proyecto Casa Sur, con firmas digitales y autorizaciones que no correspondían a ninguna de las personas mencionadas en el expediente. Era una compraventa de terrenos en su propio barrio. Sus manos temblaron. Recordó las conversaciones de su madre, el rumor sobre la posible demolición del edificio donde vivían. Cuando se dirigió a la impresora para sacar las hojas del proyecto, alguien pasó por detrás de ella y murmuró: «No deberías tocar eso». Se giró. Era Isabela Ferrer, una de las abogadas más cercanas a Adrián. «¿Por qué no?» «Está en la carpeta compartida», respondió Valeria, fingiendo calma. «Porque no todo lo que está a la vista debe ser leído por cualquiera», dijo Isabela, con una sonrisa cortante. «Algunas cosas queman». Valeria retrocedió, desconcertada. Aquel mismo día, al volver a casa, encontró a su madre sentada en la cocina, con un sobre abierto en la mano. «¿Qué es eso, mamá?» «Una carta del ayuntamiento. Confirman que nuestro edificio será demolido en menos de 2 meses. Dicen que nos reubicarán, pero no aclaran a dónde». Su voz temblaba. «Y tampoco dicen si nos pagarán algo justo». Valeria sintió que el suelo se le movía. Todo encajaba: los papeles, el expediente, el silencio de Adrián. «No te preocupes, mamá. Yo me encargaré». Esa noche, sacó el expediente del servidor interno del bufete y lo leyó en casa, palabra por palabra. Y entonces lo encontró: una firma. Adrián Leiva. Su nombre aparecía como beneficiario de una sociedad inmobiliaria intermediaria. Era parte del proyecto de demolición, su jefe, su confidente, el hombre del pastel de cumpleaños. Todo había sido una mentira. Al día siguiente, lo enfrentó en su oficina. «¿Algo más, señorita Mendoza?», preguntó él, sin levantar la vista de unos documentos. Ella dejó el expediente sobre su escritorio. «Lo encontré en el sistema. Está firmado por ti». Adrián levantó la mirada, sin sorpresa. Sabía que lo verías tarde o temprano. «Entonces, ¿es cierto? ¿Estás detrás de la demolición del barrio donde vivo?». Un silencio tenso se apoderó del despacho. «No estoy detrás, pero sí estoy al tanto. Y no es tan simple como crees». «¿Desde cuándo me conoces?».
preguntó con voz quebrada. ¿Desde antes de esa noche en el café? Valeria. ¿Desde antes? Repitió, con los ojos llenos de lágrimas. Él no respondió, y su silencio lo dijo todo. Entonces, todo fue parte del plan. Dio un paso atrás. Incluso mi cumpleaños, el pastel, la cita, todo. No dijo finalmente, con voz baja, eso no lo planeé. Eso fue real. Ella lo miró por última vez, el corazón en carne viva, antes de salir de la oficina y cerrar la puerta tras de sí. Aquel hombre con quien compartió un deseo secreto, bajo la luz de una vela, ahora era el villano que amenazaba con destruir su hogar. Pero una parte de ella, muy en el fondo, deseaba que estuviera mintiendo. Las horas pasaban lentas desde aquella confrontación. Valeria no volvió a cruzar palabra con Adrián en todo el día. En su lugar, recibió un correo breve, casi frío. Tus funciones han sido reasignadas. A partir de mañana, trabajarás con la abogada Ferrer. Lo leyó una y otra vez, con una mezcla de rabia y decepción en el pecho. La noticia corrió como pólvora por el bufete. Algunos susurraban que había desobedecido órdenes internas, otros que había sido demasiado ambiciosa para una simple pasante. Isabella Ferrer la miraba con una sonrisa complacida, como quien ve caer una pieza clave en su juego. Valeria no se defendió. No había espacio para explicaciones. Solo guardó sus cosas y caminó hacia su nuevo escritorio, más alejado, más oscuro, más silencioso. Pero esa noche el destino le reservaba otro giro inesperado. Cuando llegó a casa, encontró a su madre sentada frente a la televisión, viendo las noticias locales. El titular en la pantalla la congeló. Demanda colectiva contra la inmobiliaria Leiva. Acusan falsificación de firmas en proyecto de demolición. Mamá, ¿quiénes son ellos?, preguntó con la voz en un hilo. Vecinos del bloque contiguo. Se organizaron con ayuda de una ONG. Valeria apretó los puños. La lucha era posible, pero no sería fácil. Al día siguiente, mientras revisaba unos contratos en la sala de archivos, escuchó una conversación que le erizó la piel. ¿Y qué vas a hacer con la chica?, preguntó una voz masculina. Aún no sé, respondió Adrián. Ella no es como las demás. No se deja manipular tan fácilmente. ¿Te preocupa que descubra todo?, insistió el otro hombre. Ya lo hizo, en parte. Valeria reconoció de inmediato esa segunda voz. Era Santiago Leiva, el primo de Adrián, y su socio oculto en más de un proyecto turbio, famoso por su elegancia, su sonrisa perfecta y su absoluta falta de escrúpulos. ¿Y qué harás cuando descubra lo del fideicomiso familiar?, añadió Santiago, con tono venenoso. Si supiera quién es realmente, no solo destruiría tu carrera, también el apellido Leiva. Valeria contuvo la respiración. ¿Qué quería decir con eso? ¿A qué? ¿Quiénes realmente se refería? No se atrevió a moverse hasta que los pasos se perdieron por el pasillo. Luego se acercó al archivador y revisó los documentos sobre el fideicomiso Leiva, y allí lo encontró. El apellido Mendoza. Su apellido, su madre, figuraba como beneficiaria secundaria de una cuenta protegida por el fideicomiso familiar de los Leiva. Valeria sintió que el mundo giraba. Su madre nunca le había hablado de eso, ni de esa relación, ni de esos vínculos. Podía ser. No puede ser, susurró. No es posible. Pero una idea oscura empezó a tomar forma. ¿Y si su madre había tenido un pasado con la familia Leiva? ¿Y si ella no era simplemente una pasante más? Esa noche decidió enfrentar a su madre. Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Conociste a alguien de la familia Leiva? La mujer empalideció. ¿Por qué preguntas eso? Porque encontré tu nombre en documentos legales, documentos muy antiguos,
fideicomisos, fondos, todo apunta a ti. La mujer tardó en responder. Finalmente, suspiró. Hace muchos años, antes de que nacieras, trabajé como asistente en una firma que colaboraba con la familia Leiva. Tuve una relación breve con uno de ellos. No pensé que eso volviera jamás. ¿Quién era él? No lo sé con certeza. Nunca me dio su nombre completo. Solo sé que tenía poder y miedo. Desapareció cuando su familia se enteró. Valeria se hundió en el sofá. Ahora todo tenía sentido. El interés de Adrián, el pastel, el tono protector. ¿Y si él lo sabía desde el principio? ¿Y si ella no solo había ocupado la mesa equivocada en un café, sino que había estado destinada a sentarse ahí? Al día siguiente, Santiago apareció en su nuevo espacio de trabajo. Señorita Mendoza, ¿puedo hablar contigo en privado? Valeria lo miró con recelo. ¿Es sobre el caso del Bloque Sur? Digamos que es sobre algo más delicado. Lo siguió hasta la sala de reuniones. Él cerró la puerta y se acercó demasiado. Eres inteligente y peligrosa. Si sigues escarbando, terminarás enterrando a todos, incluyéndote a ti misma. ¿Eso es una amenaza? Es una advertencia de alguien que sabe cómo terminan los cuentos de hadas en esta ciudad. Pues yo escribiré el mío propio, respondió ella con firmeza, y salió sin mirar atrás. En el pasillo se topó con Adrián. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Por primera vez, él parecía preocupado, y ella decidida. Ya no era solo una pasante, era una amenaza, y él lo sabía. Los días siguientes fueron una niebla espesa de trabajo, silencios y miradas esquivas. Adrián desapareció del bufete sin explicación alguna. La oficina que una vez vibraba con su presencia permanecía cerrada, y los rumores corrían como fuego entre papeles. Dicen que renunció. Otros aseguran que está en Europa. Yo escuché que está implicado en el escándalo del fideicomiso. Valeria no decía nada, pero por dentro, el vacío era punzante. ¿Por qué se había ido justo ahora, cuando las piezas comenzaban a encajar? La abogada Isabela, en cambio, parecía disfrutar cada minuto de esa incertidumbre. Asumió provisionalmente el liderazgo de varios casos y no perdía oportunidad de recordarle a Valeria su lugar dentro del bufete. Una noche, mientras organizaba documentos en casa, Valeria encontró algo que la sacudió. Su madre, adormecida en el sofá, había dejado caer una caja metálica vieja. Al abrirla, entre cartas antiguas y recortes de periódico, encontró una foto amarillenta. Un hombre joven, de cabello oscuro y mirada arrogante, abrazaba a una mujer que claramente era su madre, muy joven. Y en el reverso de la foto, con caligrafía firme, estaba escrito: para Camila, con cariño eterno, G.L. Valeria sintió un escalofrío. El apellido Leiva comenzaba con L. ¿Podía ser el padre de Adrián? Decidió investigar más a fondo. Al día siguiente, contactó a Elena Rivas, una periodista amiga de la universidad, especializada en escándalos corporativos. ¿Puedes ayudarme a rastrear un hombre?, le pidió. Elena tardó menos de 24 horas en enviarle una bomba. Valeria, el tal E.G.L., es Gregorio Leiva, fundador de Leiva Asociados. Murió hace 10 años. Y según los registros, nunca se casó oficialmente, pero sí tuvo al menos 2 hijos reconocidos y uno no reconocido. ¿Y hay alguna pista sobre ese hijo? Solo un nombre que aparece como beneficiario oculto en un testamento cerrado por cláusula legal. Y escucha bien esto. El nombre es Valeria Mendoza. La realidad la golpeó como una ola. Ella no solo era una pasante, no solo era una mujer enamorada de un hombre imposible. Ella era la heredera secreta de uno de los imperios legales más importantes del país. Aquella noche,
Mientras trataba de digerir la verdad, un mensaje anónimo llegó a su teléfono. Si quieres saber por qué Adrián desapareció, ven sola al Parque del Mirador, medianoche. No lo compartas con nadie. Contra todo instinto, fue. El parque estaba desierto, bañado por la luz tenue de las farolas. El viento susurraba entre los árboles como si llevara secretos. Y allí, entre sombras, apareció Santiago Leiva. Sabía que vendrías, dijo con su sonrisa venenosa. ¿Dónde está Adrián? Donde no puede interferir por ahora. ¿Lo estás amenazando? Digamos que lo estoy protegiendo de sí mismo. Ha tomado decisiones que no convienen a la familia. ¿Qué clase de familia encierra a uno de los suyos? La clase de familia que no permite que una bastarda se robe lo que no le pertenece, espetó, con los ojos brillando de furia contenida. Valeria retrocedió, paralizada. Así es, continuó Santiago. Tú eres la hija ilegítima de Gregorio, la mancha en el legado. Y Adrián, bueno, él nunca supo quién eras, hasta ahora. Por eso se fue. Porque sabe que si sigue cerca de ti, su mundo se derrumba. Él lo sabía, y aún así se enamoró de ti. Estúpido, patético, como todos los Leiva cuando se enamoran de mujeres equivocadas. ¿Y tú? ¿Qué ganas con todo esto? Santiago se acercó peligrosamente. El poder. Y tú eres el obstáculo. No me voy a ir. Entonces prepárate, porque voy a hacer que te destruyas sola. Valeria lo empujó y salió corriendo del parque. El corazón le martillaba el pecho. No solo había perdido a Adrián, había perdido la inocencia. Días después, un sobreanónimo llegó al bufete. Dentro, una copia de un documento judicial. Valeria Mendoza, beneficiaria no reconocida del patrimonio Leiva, confirmado por ADN archivado bajo expediente G 3452. Y junto al documento, una nota. ¿Estás lista para reclamar lo que es tuyo? Esa noche, sola en su habitación, Valeria encendió una vela y miró al cielo. Papá, aunque nunca me llamaste hija, voy a limpiar tu nombre y voy a proteger lo que me pertenece. Aunque tenga que enfrentar al mundo entero, habían pasado exactamente 21 días desde la desaparición de Adrián. Valeria, ahora con acceso restricto a ciertos documentos del bufete, gracias a la revelación de su vínculo biológico con Gregorio Leiva, era una figura incómoda en la oficina. Algunos la miraban con respeto, otros con temor, pero nadie se atrevía a desafiarla abiertamente. Sin embargo, su corazón seguía en un limbo. El nombre de Adrián no se mencionaba, ni una llamada, ni una carta, nada. Hasta que una tarde, mientras revisaba archivos en la sala de juntas, una figura conocida cruzó el umbral. ¿Me extrañaste?, preguntó con voz serena. Valeria levantó la vista lentamente. Allí estaba él, Adrián. Pero algo había cambiado. Su mirada era más fría, sus gestos más calculados. Vestía de forma impecable, pero su sonrisa había desaparecido. ¿Dónde estuviste?, preguntó ella, en un susurro. Resolvía algunos asuntos familiares. Nada importante. ¿Nada importante? Desapareciste sin decir una palabra. Después de todo lo que pasó, Adrián la miró fijamente. Necesitaba alejarme, procesar ciertas verdades. ¿Sobre mí? Sobre nosotros. Un silencio espeso cayó entre ellos. ¿Y qué decidiste?, preguntó ella, con el corazón en la garganta. Que nada entre nosotros fue real, dijo, clavándole una estaca invisible en el pecho. Todo fue una coincidencia. Un error de cálculo. No hay nosotros, Valeria. Ella retrocedió un paso, como si sus palabras la hubieran abofeteado. ¿Eso es lo que sientes? ¿O eso es lo que te dijeron que debes decir? Adrián desvió la mirada. Es lo correcto. Pero antes de que pudiera irse, Valeria lo tomó del brazo. Mírame a los ojos y dime que no sentiste nada.
que no pensaste en mí ni una sola vez. Él no dijo nada. Lo sabía, susurró ella. Esa misma noche, un correo anónimo llegó a la bandeja de entrada de Valeria. Te siguen. Hoy, a las 21:00. La abogada Ferrer entregará documentos falsificados al fiscal para incriminarte. No vayas sola. Valeria imprimió el mensaje y corrió al archivo. Allí encontró un sobre con su nombre. Dentro, papeles alterados que la vinculaban directamente con el desfalco del proyecto Casa Sur. «¡Me quieren hundir!», gritó. Corrió a la oficina de Adrián, pero él no estaba. En cambio, fue interceptada por Santiago. ¿Ves lo que pasa cuando una chica se mete donde no la llaman? ¿Hasta dónde piensas llegar? Hasta que no quede ni rastro de tu apellido en este edificio. Valeria no respondió. Solo apretó el sobre contra el pecho y se fue. Esa noche, cuando salió a la calle para tomar un taxi, alguien la empujó con fuerza. «¡Cuidado!», gritó una voz. Adrián la sujetó antes de que cayera al suelo. «¿Estás bien?». Valeria lo miró, atónita. «¿Tú me estás siguiendo? Te están vigilando. No podía arriesgarme a que te lastimaran». «¿Por qué te importa? Dijiste que nada entre nosotros fue real». Él bajó la mirada. «Mentí». «¿Por qué?». «Porque si acepto lo que siento, tengo que enfrentar a mi familia, a Santiago, a mi madre, y perderlo todo». «¿Y qué crees que yo he perdido? ¿A ti?». Se quedaron en silencio, a centímetros de distancia. El viento les alborotaba el cabello, y en ese instante sus dedos se rozaron. Un toque accidental, pero eléctrico. Adrián se inclinó hacia ella. «Te extrañé cada segundo, pero tuve miedo. Miedo de perderte por lo que soy. Y yo te perdí por lo que escondiste». Sus respiraciones estaban sincronizadas, sus miradas heridas. El deseo colgaba entre ellos como una cuerda tensa, a punto de romperse. Pero entonces sonó el teléfono de Adrián. Era Wang, su asistente. «Señor Leiva, han interceptado un mensaje. Están planeando detener a la señorita Mendoza mañana por la mañana». Adrián la miró. «Tenemos que actuar ahora». Esa misma noche, entraron juntos al bufete en silencio. Él desactivó las cámaras de seguridad. Ella localizó los documentos originales. En un momento de descuido, un guarda los descubrió. «¡Alto ahí!». Valeria tropezó, y Adrián la sujetó justo a tiempo. «¿Estás bien?». «Mi tobillo...». «Apóyate en mí». Se escondieron en un archivo subterráneo. El calor era sofocante. La respiración de Valeria era rápida, entrecortada. Adrián le limpió el sudor de la frente con un pañuelo. «Esto no es una vida normal», dijo ella. «Pero es la nuestra», respondió él. Y en medio de la oscuridad, sus labios casi se encontraron. Casi. Pero una voz los interrumpió por el intercomunicador. «Tenemos que salir ahora. Isabela va camino a la fiscalía». Al llegar a la fiscalía con las pruebas originales, la balanza cambió. La trampa se desarmó. Isabela fue llamada a declarar. Santiago, citado como cómplice. Valeria, agotada, se dejó caer en un banco fuera del edificio. Adrián se sentó junto a ella. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora», respondió ella, mirándolo de reojo, «tienes que decidir si seguir huyendo o quedarte». Él la miró en silencio, pero en su mano deslizó algo en la suya. Una pequeña cajita de madera. Dentro, el anillo de su madre. Ella quería que esto fuera para la mujer que amara. Y yo creo que ya sé quién es. Valeria cerró los ojos, pero no dijo nada. Aún no. La madrugada descendía sobre Ciudad Luz con una pesadez extraña. Las farolas parpadeaban tímidas y el silencio se colaba entre los ventanales del edificio de Leiva, asociados. Dentro de la sala de juntas, Valeria, Adrián, Wang Chi y la abogada Marta Sandoval
Revisaban documentos confidenciales mientras la tensión cortaba el aire. La fiscalía aceptó reabrir el caso, informó Marta, cerrando la carpeta con firmeza. Pero necesitamos un testimonio directo. Alguien que haya vivido desde dentro las amenazas, los documentos falsos, las manipulaciones. Todos miraron a Valeria. Ella no dudó. Lo haré yo. Adrián frunció el ceño. ¿Estás segura? Sí. Si me quedo callada ahora, será como aceptar que ellos tienen el poder. Y no lo tienen. No más. Marta asintió, impresionada. Entonces, prepárate, porque cuando hables, no habrá marcha atrás. Al amanecer, Valeria se preparó como si fuera a una guerra. Traje gris, cabello recogido con precisión, la piel más pálida que nunca. Antes de salir, su madre la esperaba en la puerta, vestida con un abrigo antiguo y un pañuelo que apenas ocultaba su fragilidad. «Estoy tan orgullosa de ti», hija dijo con voz apenas audible. «Sin importar lo que ocurra ahí dentro, ya ganaste, porque ahora sabes quién eres». Valeria la abrazó y luego caminó hacia el tribunal con pasos firmes. La sala estaba repleta. Periodistas, fiscales, abogados, jueces. Y al fondo, sentado con el porte arrogante de quien siempre ha tenido el poder, Santiago Leiva, con su traje impecable y su sonrisa venenosa. Adrián llegó poco después. No dijo nada. Solo se sentó al lado de Valeria y le tomó la mano. Cuando llamaron su nombre, Valeria se levantó con el corazón latiendo como tambor de guerra. «Señorita Mendoza», inició el fiscal, ¿puede contarnos con sus propias palabras cómo descubrió la manipulación del caso Proyecto Casa Sur? Ella respiró hondo y habló. Habló de las noches de insomnio, de los correos anónimos, de los documentos alterados, de la fotografía de su madre y Gregorio Leiva, del ADN, del miedo. Y luego habló de la verdad. Durante años pensé que no tenía historia, pero la tenía, la escondieron, y hoy la reclamo, no por dinero ni por poder, sino por justicia. Entregó la carpeta con las pruebas. El juez la tomó con manos temblorosas. Entonces Santiago se puso de pie. «¡Esto es absurdo!», gritó, perdiendo el control. «Es una bastarda, una mancha en nuestro nombre, una impostora». El juez golpeó la mesa. «Silencio, señor Leiva. Aún no ha sido llamado a declarar». Pero Santiago siguió. «¿Y tú, Adrián, de verdad vas a renunciar a todo por ella? ¿Por esta intrusa?» Adrián se levantó lentamente. «Si el legado Leiva significa mentir, destruir y callar, entonces no me interesa. Prefiero perderlo todo antes que vivir bajo esa sombra». El murmullo en la sala fue inmediato. El fiscal se puso de pie y concluyó. «Con base en los testimonios y la evidencia presentada, se abrirá una investigación formal contra Santiago Leiva y la abogada Isabela Ferrer por falsificación, obstrucción de la justicia y amenazas. La señorita Mendoza será protegida por la ley mientras dure el proceso». Al salir del tribunal, bajo un cielo gris que empezaba a romperse con luz, Adrián tomó la mano de Valeria. «A ti te eligieron por sangre. Yo te elijo por tu alma». Ella lo miró. Sus ojos estaban cargados de cansancio, pero también de algo más profundo: libertad. Lo abrazó sin decir una palabra, con fuerza, como quien abraza una vida nueva. «Tenemos que irnos», dijo Wang Chi. «Es probable que haya represalias». «¿A dónde?», preguntó Valeria. «A un lugar donde nadie más decida por nosotros», respondió Adrián. «¿Y dónde queda ese lugar?». Él sonrió. «Donde tú estés». Horas después, en una cabaña rústica rodeada de árboles, Valeria hojeaba el viejo diario de su madre, mientras Adrián preparaba sopa en una pequeña cocina. Entre las páginas encontró una frase subrayada. No sabía que amar también era perder. Pero si pudiera elegir de nuevo, te elegiría a ti,
incluso con el dolor. Valeria cerró el cuaderno. Se levantó. Caminó hacia él. ¿Crees que aún tengamos una oportunidad? Adrián dejó la cuchara. La miró a los ojos. No lo sé, pero si la hay, quiero pelear por ella. La acarició con los dedos temblorosos. Y esta vez, no hubo duda, ni interrupciones. Se besaron. Lento, honesto, verdadero, como si el mundo les concediera, al fin, el derecho a amarse. A lo lejos, un auto negro se detenía entre los árboles. Dentro, Santiago observaba en silencio. Esto no termina aquí. Pero incluso él sabía, en lo más profundo, que ya había perdido. El amanecer en las afueras de Ciudad Luz era distinto. El viento tenía aroma a lavanda silvestre, y los árboles, aún cubiertos por la bruma, parecían guardar secretos en sus ramas. Dentro de la pequeña cabaña de madera, Valeria despertó envuelta en una manta tibia. Adrián no estaba a su lado, pero el olor a café recién hecho la guió hasta la cocina. Allí estaba él, descalzo, despeinado, leyendo el diario. Encontré otra frase de tu madre, dijo, sin mirarla. La sangre no elige, pero el amor sí, y yo elegí a mi hija. Valeria se acercó en silencio. Se apoyó en su espalda y lo abrazó, rodeándolo con los brazos. Gracias por no irte, susurró. Gracias por no rendirte, respondió él. Durante los días siguientes, la tormenta se fue disipando poco a poco. Santiago fue imputado formalmente. Isabela Ferrer desapareció del mapa. Algunos decían que huyó del país. Otros, que estaba negociando su entrega. El apellido Leiva comenzaba a limpiarse, no por ocultar la verdad, sino por enfrentarla. Valeria recibió una carta oficial del tribunal, la aceptación de su reconocimiento legal como hija de Gregorio Leiva. Ya no era un secreto, era parte del legado, pero también libre para elegir qué hacer con él. Decidió no ocupar ningún cargo en la firma. Ese apellido me dio la vida, le explicó a Adrián, pero ahora quiero vivirla a mi manera. Él la escuchó con atención y no intentó convencerla de lo contrario. ¿Y qué quieres hacer? Quiero abrir un despacho pequeño, uno que defienda a quienes no tienen voz, como nosotras, como mi madre. Adrián sonrió con los ojos. Entonces seré tu primer cliente. ¿Y cuál sería tu caso? Un hombre algo torpe, que se enamoró de la persona correcta, pero en el peor momento necesita ayuda para convencerla de quedarse a su lado para siempre. Valeria rió, con lágrimas en los ojos. Puedo defenderlo, pero mis honorarios no son baratos. Estoy dispuesto a pagar lo que sea. Ella le tomó la mano. No quiero nada de ti que no venga con amor. No quiero un apellido, ni una fortuna, solo tu verdad. Entonces es tuya, respondió Adrián, antes de besarla con una ternura que desarmaba cualquier miedo. Semanas después, inauguraron juntos el despacho Mendoza Leiva en un pequeño local cerca del río. El letrero de madera crujía con el viento, y el timbre de la puerta sonaba como una campana de esperanza cada vez que alguien entraba. La primera clienta fue una señora mayor que necesitaba asistencia para evitar que le quitaran su casa. Valeria la atendió con dedicación. Adrián tomó notas en silencio, viéndola brillar con esa pasión que lo había enamorado desde el primer momento. En la pared del despacho, Valeria colgó una foto, su madre sosteniéndola de bebé, en blanco y negro, y debajo un marco con una frase bordada: quien ama con verdad, no destruye, protege. Una tarde, mientras cerraban el local, Valeria recibió un sobre sin remitente. Dentro, una postal con la imagen de un campo de amapolas y una frase escrita a mano: volveré por lo que me pertenece. S. Adrián la leyó con el ceño fruncido. ¿Quieres que haga algo? Valeria lo rompió en pedazos y los dejó volar por la ventana. No,
Ya no me asusta. Esa noche, caminaban por el muelle, tomados de la mano, con el cielo estrellado extendido sobre sus cabezas como un manto de posibilidades. ¿Te imaginas tener una casa aquí?, preguntó él. ¿Una casa? ¿Tú? ¿El CEO de los rascacielos? Ya no quiero rascacielos. Quiero un hogar. Contigo. Valeria apoyó la cabeza en su hombro. Entonces construyámoslo. Con madera, con sueños y con promesas reales. Se detuvieron en silencio frente al río. Él la miró, con los ojos llenos de certeza. Te amo, Valeria. No por tu historia, ni por tu apellido. Te amo por lo que me enseñas cada día. Ella respondió con un beso largo y calmo. No fue un final, fue un nuevo comienzo. A lo lejos, la ciudad seguía su curso, pero en ese rincón, donde el amor había nacido de la traición, del silencio y del coraje, dos almas rotas se reconstruían, ladrillo a ladrillo, con la esperanza como cimiento. Era primavera en Ciudad Luz. Las flores estallaban en colores a lo largo del río, y el aire olía a tierra mojada y a pan recién horneado. La vida parecía florecer en cada rincón, como si el mundo hubiera decidido dar una tregua. Valeria caminaba descalza sobre la madera tibia del porche de su nueva casa, una cabaña clara, rodeada de árboles, con ventanas amplias, y una higuera en el jardín que su madre había querido plantar algún día. En una mecedora, Adrián leía un libro en silencio, con las gafas deslizadas hasta la punta de la nariz. A su lado, una taza de té humeaba. Se había dejado la corbata en algún lugar del pasado, junto con los trajes caros y los muros que había construido durante años. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Valeria, sentándose a su lado. ¿Nuestro aniversario ficticio de boda? ¿El día en que nos conocimos por error? ¿El día en que casi me rompo una costilla escapando de los guardias del archivo? No, dijo ella, riendo suavemente. Hoy se cumplen 3 meses desde que mi madre se fue. Adrián guardó silencio. Pero no estoy triste, añadió ella. Hoy, por primera vez, no duele igual, porque la siento aquí. Se llevó una mano al pecho, como si estuviera dentro de todo lo que hemos construido. Él la miró, y sin palabras la rodeó con el brazo. Más tarde, fueron al cementerio, como cada mes. Valeria colocó un pequeño ramo de calas blancas sobre la tumba de su madre. Se arrodilló y apoyó la frente sobre la lápida. Mamá, cumplí la promesa. No solo encontré la verdad, también encontré a alguien que me ve como tú me veías, con amor y sin condiciones. Adrián esperó unos pasos atrás, respetando su espacio. Cuando regresaron a casa, encontraron una caja frente a la puerta. Dentro había un sobre sellado con la letra de Santiago. No espero tu perdón, solo quiero que sepas que yo también fui un niño sin nombre. Pero tú tuviste el valor de cambiar tu historia. Yo no. Que seas feliz. S. Valeria respiró hondo. ¿Vas a responderle?, preguntó Adrián. No, él ya eligió su camino. Al atardecer, se sentaron juntos a escribir los estatutos de la Fundación Camila Mendoza en honor a su madre. El objetivo, brindar asesoría legal gratuita a mujeres vulnerables. Valeria redactó la primera línea. El amor no se hereda, se construye, y cuando es verdadero, deja raíces. Esa noche, la lluvia llegó como un susurro. Adrián se levantó en silencio, y sin decir nada, cubrió los pies de Valeria con una manta. La observó dormir, con la paz en el rostro que tanto le había costado conquistar. Salió al porche, respiró profundo y miró las estrellas. Gracias, murmuró, por esperarme, por enseñarme a amar sin miedo. Cerró los ojos, como si hablara con alguien más allá del cielo. Días después, la fundación abrió sus puertas. Mujeres de todas partes comenzaron a llegar, algunas heridas, otras buscando respuestas. Valeria las recibía una a una
con una sonrisa serena, con una taza de café caliente y con la historia en sus ojos. No contaba todo lo que vivió, no hacía falta, porque lo importante no era el pasado, sino que cada mujer que entraba por esa puerta salía sabiendo algo que a ella misma le había costado toda una vida aprender, que no hay error más hermoso que sentarse en la mesa equivocada y encontrar allí el comienzo de todo.